Y vamos a continuar realizando la cabeza de nuestro querido Jesús. Ahora vamos a utilizar el estambre de color piel y continuar con el mismo ganchillo de 1,75. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y lo siguiente que vamos a realizar es un aumento en cada punto, o sea, vamos a hacer 6 aumentos en total, ¿no? Vamos a hacer aquí nuestro primer aumento y así continuamos realizando los 5 aumentos más que nos faltan. En total 6 aumentos. Listo, aquí ya terminé de realizar mis 6 aumentos y lo siguiente que vamos a realizar, hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, vamos a empezar a colocar nuestro separador de vueltas, porque vamos a tejer en vueltas en espiral. Un punto y un aumento, ¿no? De puntos bajos, y este patrón de un punto y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora la próxima vuelta que vamos a hacer es 2 puntos bajos, un aumento y lo vamos a realizar todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. La próxima vuelta que vamos a realizar es de 3 puntos bajos. Vamos a poner nuestro separador y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, y vamos a repetir este patrón en toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, ¿no? Vamos a hacer así, 1, ya hice el 1, no, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, o sea, el aumento 2 puntos en el mismo punto, ¿no? Y así este patrón repetimos en toda la vuelta, 6 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 48 puntos. Eso quiere decir que vamos a irnos tejiendo punto sobre punto, un punto bajo en cada punto, y hacemos 2 vueltas de 48 puntos. Listo, aquí miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta de aumentos y vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento, y ese patrón lo vamos a repetir en toda la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta, la última vuelta de aumentos, y hasta ahí nosotros tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer, nos toca hacer vueltas de altura y vamos a tejer un punto sobre punto por esos 54 puntos y vamos a hacer 8 vueltas de altura. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 9 puntos bajos. 1,
y 9. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento, perdón, un aumento y un punto bajo, y esto de un aumento y un punto bajo lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera, voy a hacer la segunda y por último la cuarta. Listo, ahora vamos a tejer, nos tocaría tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento, y eso lo voy a repetir 4 veces. Un punto bajo y un aumento, hago mi primera vez. Y la cuarta. Y por último nos deben aquí sobrar 23 puntos, y esos 23 puntos los vamos a tejer normalmente. Ya terminé de tejer mis 23 últimos puntos y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura, o sea, un punto en cada punto tejiendo esos 62 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos, 1 y 9. Y ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo, y esto lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera y la cuarta. Ahora vamos a tejer 6 puntos, 1 y 6. Ahora vamos a repetir un punto y una disminución, y lo vamos a repetir 4 veces. Aquí está la primera y la cuarta. Y por último me va a sobrar 23 puntos, y estos 23 puntos los voy a tejer normalmente, punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 23 puntos que me faltaban. Y ahora sí vamos a empezar solo ya vueltas de disminuciones, ¿no? Y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Si ustedes ya en este punto desean ir rellenando, ya le pueden ir rellenando la pieza. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora sí vamos a rellenar nuestra pieza. Listo, miren, aquí yo ya le rellené un poco, no rellené mucho para que no se les vaya a abrir los puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Si aquí les hace falta rellenar, es momento que rellenen un poquito más si es que desean. Ahí le ven ustedes que les dé formita, miren. Así está como el perfil, aquí tiene como las mejillitas,
¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Tenemos 12 puntos y vamos a hacer 4 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto, estos 12 puntos, y vamos a hacer 4 vueltas. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura y ahí sí vamos a cortar nuestra hebrita. Bueno, si ustedes, aquí esto tiene que ir hacia adentro, ¿no? Le vamos a meter hacia adentro para poder luego meter el cuerpo en la parte de aquí de este huequito que nos va a quedar. Entonces, no es necesario realmente coser, pero si ustedes quisieran dar un refuerzo, pues le pueden dejar hebra larga. Y como va a tener ya la base del alambrecito y le vamos a ingresar, no es necesario, pero si ustedes, como les digo, quieren dejar, pueden dejar. Entonces, ahí cortamos la hebra, zafamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es invertir eso quiere decir que lo vamos a meter hacia adentro. Miren, así con ayuda de unas pincitas. Miren, y ya se nos metió. Entonces podemos utilizar cualquier otra herramienta, miren, para poder meter toda nuestra parte de aquí. Miren, ahí le podemos meter hasta con el hilito que nos sobró. Y así nos queda, miren, este agujerito de aquí. Porque aquí vamos a meter ya lo que sería el cuellito, ¿no? Y bueno, así nos ha quedado la cabecita, miren, de nuestro Jesús. Y bueno, seguiremos tejiendo el resto de piezas. Vamos a hacer ahorita el cabello y para ello vamos a utilizar el estambre de color café. Y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí hacemos 1. Y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y luego aquí ya tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? En el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento en cada punto. Voy a hacer aquí mi primer aumento. 1. Y 6. Y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos, ¿no? Vamos a apretar bien el anillo mágico. Si deseamos ya podemos cortar esta hebrita del anillo mágico, ¿no? Para que no nos estorbe al tejer. Bueno, vamos a utilizar un separador ya de vueltas. Y lo próximo que vamos a realizar vamos a hacer una vuelta de un punto bajo. Y aquí vamos a poner nuestro marcador. Un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y en el tercer punto vamos a hacer un aumento y esto, como les digo, vamos a repetir toda la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer los bucles del cabello y para ello vamos a levantar 30 cadenas. 1, 2, 3 y así 30 cadenas. Listo, miren, aquí ya tengo 30 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer, empezando desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que nos debe salir 29 puntos bajos, porque hicimos 30 cadenas y la primera cadena no se teje. Entonces nos vamos a ir tejiendo por toda la cadena puntos bajos y en total nos van a salir 29 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 29 puntos bajos y llegué de nuevo a la base del tejido, ¿no? Entonces, donde está el marcador, bueno, ahorita ya vamos a sacar el marcador, no necesitamos, pero ahí en el siguiente punto, o sea, donde estaba el marcador, vamos a hacer un punto deslizado. Así, miren, de esta manera. Y vamos a repetir este proceso de levantar 29 cadenas, voy a levantar 30 cadenas, luego voy a tejer los 29 puntos bajos y siempre en el siguiente punto voy a hacer el punto deslizado para, miren, terminar de hacer el bucle. Y luego ahí vuelvo a subir las 30 cadenas y así sucesivamente. Entonces,
Vamos a hacer de estos bucles en total 22 bucles, ¿no? Recuerden que tenemos 24 puntos. Entonces, eso quiere decir que cada cadenita de 30 que yo voy a subir va a ir saliendo de cada punto, porque yo hago mis 30 cadenas, hago mi deslizado y en el próximo hago un deslizado. Entonces, ahí vuelvo a levantar. Entonces, me van a salir 22 bucles. Y 2 puntitos de aquí del inicio los voy a tejer luego. Aquí no voy a hacer en los 2 últimos puntos que ya me sobren, no hago bucles, por eso solo voy a hacer 22 bucles, ¿no? Vamos a hacer ese proceso y ahí nos vemos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer todos los 22 bucles y como les decía el último, miren, me quedan unos 2 puntitos, entonces en esos puntitos voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Voy a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, pues dejen larga. Yo le voy a pegar, pues algunas partes sí tenemos que pegarle también. Entonces, bueno, aquí esta hebrita de aquí la vamos a perder aquí atrás del tejido y no hay problema. Los bucles nos quedan así como rizados, ¿no? Entonces, cuando ya vayamos a armar las piezas, yo les voy a enseñar un truco para que los bucles les quede un poquito más lacios, ¿ya? Bueno, vamos a dejar esta pieza a un lado y continuamos tejiendo. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pieza, que sería la barba, ¿no? Para ello yo ya realicé 30 cadenas con el mismo estambre que hicimos el cabello. Recuerden que para todo el proyecto estamos realizando un ganchillo de 1.75. Listo, después de realizar las 30 cadenas vamos a hacer 3 puntos deslizados. Uno, 2 y 3 puntitos deslizados. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es 3 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Tomamos lazada, introducimos en la cadena, nos quedan 3, tomamos lazada y otra vez tejemos de una. Vamos a hacer mi tercer punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. Saco 2 y vuelvo a coger lazada y tejo los 2. Ese es el punto alto. Vamos 1, 2 y 3. Ahora voy a realizar 5 puntos altos dobles. Cojo lazada, cojo de nuevo lazada, tejo 2, cojo lazada, tejo el 1, cojo lazada y tejo los 2. Voy a hacer mi segundo punto alto doble. Y 5 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último voy a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados, ¿no? Miren, así. Ahora lo que voy a hacer es me voy a introducir ahora sí, miren, esto terminamos de tejer aquí, ¿no es cierto? Voy a girar así el tejido y voy a empezar a tejer en las cadenitas que hice al inicio, pero del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a introducir a la primera cadenita de acá y voy a hacer un punto deslizado. Miren, 1, voy a hacer en cada puntito un punto deslizado, pero solo 5. Voy 2,
y 5. 5 puntos deslizados. Ahora lo siguiente que voy a hacer es 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Así, de esta manera. Ahora voy a hacer 7 puntos altos dobles. Cojo lazada, como hicimos al principio, ¿no? Tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. De estos voy a hacer 7. Hice 1. Y 7. 7, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a realizar son 2 puntos altos. 1, 2, 2 medios puntos altos. 1, 2, 2 puntos bajos. 2 puntitos bajos, 1 y 2. Y por último 5 puntos deslizados. 1 y 5 puntos deslizados. Miren, así nos está quedando. Listo, ahora voy a girar el tejido. Voy a girar mi tejido, voy a tejer acá en la parte de acá atrás y voy a hacer 5 puntos deslizados, ¿no? 5 puntitos deslizados. Vamos a hacer, aquí me ingreso en el primer puntito, voy a hacer 5 puntos deslizados. 1. Listo, aquí ya hice mis 5 puntos deslizados. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 7 puntos altos dobles. Aquí básicamente voy a repetir lo mismo que hice en la anterior fila, ¿no? 2, 7. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y por último me voy a ir tejiendo 5 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 5 puntos deslizados. Entonces aquí, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar no es necesario. Entonces aquí cortamos la hebrita. Y pues esta hebrita, obviamente si voy a coser esta hebra la dejo. Si voy, pero la otra la voy a esconder. Y si voy a pegar, pues las 2 hebritas las escondo. Y aquí ya estaría hecha la barbita. Ahora vamos a utilizar el color nuez. Vamos a hacer el cinturón y solamente son cadenitas y vamos a hacer 180 cadenitas y nos vamos a ir tejiendo las 180 cadenas. Miren, aquí ya le terminé de tejer las 180 cadenitas y bueno, estas hebritas que nos sobran a los extremos los vamos a perder con la aguja en la pieza. Bueno, ahora vamos a hacer la corona y para ello necesitamos estambre de color verde. Yo ya me adelanté y realicé 55 cadenas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer 1
y 2 puntos deslizados, 2 puntos deslizados, ¿no? Ahora voy a hacer acá en el siguiente, perdón, ya hice 2 puntos deslizados. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas y voy a hacer en esa cadena, en las cadenas que hice de las 3, voy a hacer 1, 2 puntos deslizados y donde inicié en la base de las cadenas voy a cerrar con otro punto deslizado. Miren así. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer en las cadenas 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer un punto deslizado en la cadena, en las cadenas que hice y un punto deslizado en la base donde inicié las cadenas, ¿no? Este sería el patrón que vamos a repetir. 3 cadenas, 3 puntos deslizados, 2 cadenas. Y siempre entre la de las 3 cadenas y las 2 cadenas que levantamos va a haber una separación de 3 puntos deslizados. Entonces comienzo de nuevo haciendo 1, 2 y 3. Como ahorita levanté acá en esta puntita de aquí 2 cadenas, ahora me tocaría 3. Entonces hago 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a hacer 1 y 2 cadenas en las cadenitas que levanté. Y la tercera cadena la hago en la base donde nació las cadenas. Y hago mi tercer punto deslizado. Ahora voy a separar porque voy a hacer la otra hojita y hago 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora levanto 1 y 2 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado en las cadenas y en la base otro punto deslizado. Y luego repito de nuevo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora me toca levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Hago un punto deslizado, otro punto deslizado y el tercero en la base. Y así me voy a ir tejiendo este patrón. Miren, el patrón comienza desde aquí, desde que hicimos, miren, esta de aquí, ¿se acuerdan que iniciamos haciendo esta puntita? Esta no es dentro del patrón, sino desde la que empezamos de 3 cadenas, 2 cadenas, miren, 3 cadenas, 2 cadenas. Entonces vamos, 3 cadenas y hago 2 puntos deslizados en la cadena y el tercer punto deslizado en la base. Luego le separo con 3 deslizados, levanto 2 cadenas y hago un punto deslizado en las cadenas y un punto deslizado en la base. Separo con 3 puntos deslizados, luego levanto 3 cadenas y así me voy a ir alternando. Siempre la separación va a ser de 3 puntos deslizados, pero voy a alternar 3 y 2 cadenas, 3 y 2 cadenas, así hasta el final. Y listo, miren, así nos ha quedado esta parte de acá arriba. Ahora en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento de puntos bajos, así de esta manera. Y ahora vamos a tejer en el lado contrario de la cadena, en el otro lado. Pero ahora vamos a hacer el mismo patrón, lo mismo exactamente, pero vamos a calcular y que coincida ahora las hojitas, que no queden, por ejemplo, una igualita aquí, sino que una aquí, que quede la otra hoja aquí en la mitad de los espacios, ¿no? Para que se nos vea así como ramita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pasar al otro lado, ¿no? Y vamos a hacer un punto deslizado, así de esta manera, miren. 2 puntos deslizados, creo que estoy muy allá. 2 deslizados. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenitas, 2 cadenitas. Y voy a empezar a hacer lo mismo que hice acá. Entonces que ya levanto las 2 cadenitas, voy a hacer una cadena, un punto deslizado en las cadenas y un punto deslizado en la base donde inició las cadenas. Y ahora me voy a ir tejiendo de igual forma. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora me toca levantar 1,
2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado en la cadena, otro punto deslizado en la cadena y por último otro punto deslizado en la base donde iniciaron las cadenas. Y me voy tejiendo de nuevo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Y voy a levantar, ahora me toca levantar 2 cadenas, 1 y 2. Y así me voy a ir tejiendo sucesivamente el mismo patrón que hice acá al otro lado. Pero si ven que no quedan paralelas las ramitas, queda una acá, una acá, una acá, una acá, así como en zigzag. Entonces eso voy a hacer durante toda esta fila. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer ese lado. Vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como unos 15 centímetros porque vamos a unir esta pieza, ¿ya? Jalamos la hebra y por último vamos a ensartar la hebra. Listo, miren, aquí ya ensarté la hebra. Recuerden mirar el derecho, ¿no? Este es el derecho donde nos tejimos, este es el revés. Entonces vamos a unir así la coronita, miren, así. Así le vamos a coser. Entonces como terminamos acá, vamos a dar unas puntaditas o tal vez también le pueden pegar, como ustedes deseen, ¿no? Entonces nos vamos a ir hacia el extremo y unimos la pieza, nada más. Vamos a unir aquí con esta parte de aquí. Damos una puntadita acá, miren, así. Y ahí no se nota otra puntadita en la parte de acá. Y nos insertamos en el otro extremo, miren. Y una última puntadita aquí. Y luego acá. Nos pasamos para el lado revés. Y ya miren, nos queda unido, ni siquiera se nota la unión. Nos vamos a ir del otro lado. Del lado revés vamos a tomar un poquito de estambre, vamos a hacer aquí un nudito para poder rematar. Miren, aquí ya se nos hizo el nudito. Entonces esta hebra la vamos a ir escondiendo por aquí, por el tejido, nada más, así un poquito. Entonces aquí ya jalamos, miren, y ya cortamos la hebra, ya no necesitamos más hebra. Porque esta pieza realmente solo va puesta, ¿no? No va pegada ni cosida. Entonces aquí ya tendríamos la coronita.